La gracia de nuestro buen Dios sea con ustedes y con sus familias, seres queridos. Es un placer estar con ustedes y poder compartir la eterna palabra de nuestro Dios. Libro de los Jueces, el capítulo número 2 nos dice: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Me parece, mis apreciados hermanos y amigos, que esta expresión aquí de este capítulo 2 de Jueces, en el verso número 10, hay cosas en las cuales nosotros debemos de meditar. La Biblia menciona que ya Josué ha muerto, que toda esa generación que salió de Egipto también ha muerto, pero que ahora se levanta una nueva generación, y esta nueva generación, dice la Escritura, tienen dos características marcadas. En primer lugar, esta nueva generación no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. ¿Saben ustedes que esta expresión me recuerda mucho a ese nuevo faraón que se levanta en Egipto, que dice la Biblia que ese nuevo faraón no conocía a José ni las obras de José? Ahora, ¿es realmente posible que este nuevo faraón no haya conocido a José, no haya estado enterado de todos los beneficios que José trajo a no solamente Egipto, sino a todo el mundo de ese entonces? Indiscutiblemente, porque es lógico de pensar que este faraón, antes de ser faraón, supo de los hechos de José y conoció también a José, porque José fue gobernador de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué el texto dice que no conocía a José ni las obras de José? Bueno, la palabra allí conocer habla más bien de desaprobar, de desvalorar las obras que José había hecho. Es decir, no reconoció a José ni las obras que José había hecho. Es decir, les restó importancia, no las valoró, las menospreció. Y esa misma palabra aparece aquí en este texto cuando la Biblia nos dice que ha muerto Josué y toda esa generación, y que se levanta una nueva generación que no conoce a Jehová ni las obras que Jehová había hecho a favor de Israel. ¿Quiere acaso decir esto que los padres de esta nueva generación no le hablaron a sus hijos de lo que Dios había hecho por ellos? ¿Quiere decir que estos padres no le hablaron a sus hijos de Dios? Bueno, no es eso lo que quiere decirnos aquí la Biblia. Esta nueva generación sabía lo que Dios había hecho por Israel, sabía también quién era Dios. Pero este conocimiento que esta nueva generación tiene es un
es un conocimiento teórico, es un conocimiento superficial. Y vamos a ver el por qué este conocimiento es un conocimiento teórico, es un conocimiento superficial. Ahora, yo puedo decirles que el fracaso de esta nueva generación es el resultado del fracaso de la antigua generación. Permítame explicar. Esa generación que vivió en la época de Josué, esa generación fracasa en transmitir con fidelidad el conocimiento de Dios a la nueva generación. Y cuando digo que fallan en transmitir con fidelidad, no me estoy refiriendo a la transmisión oral, no me estoy refiriendo a la transmisión que es producto de un diálogo, de un discurso, a una transmisión verbal, sino que fundamentalmente me estoy refiriendo a una enseñanza fortalecida por la práctica. Esta generación que muere no mostró a esta nueva generación, por medio del ejemplo, quién era Dios y lo que este Dios había hecho a favor de ellos. Enseñaron de una manera sistemática, de una manera teórica, pero esa enseñanza no estuvo respaldada por el ejemplo. Es por eso que esa nueva generación no conoce a Jehová ni las obras que Jehová ha hecho. Entonces, esta generación fracasa producto de que la generación anterior fracasó en enseñar por medio del ejemplo el conocimiento de Dios y las obras de Dios. Nosotros somos el producto de nuestras generaciones pasadas. Y considero que el cristianismo en este siglo XXI está fracasando rotundamente producto de el fracaso de las generaciones pasadas, o al menos de nuestra generación inmediata. No tuvimos maestros, no tuvimos personas que nos formaron, que nos dieron un buen ejemplo en nuestras casas, en nuestras familias y por supuesto en nuestros lugares de reunión. Eso fue lo que pasó con estas dos generaciones, la generación nueva y la generación vieja. La generación nueva fracasa producto de la generación vieja, de la generación inmediata, anterior. Esa generación que murió no conoció a Dios, excepto Josué. Por ende, esta nueva generación tampoco conoce a Dios. Permítame ahora descubrir con usted, a la luz de la Biblia, por qué esta nueva generación fracasa. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, porque ahí tenemos un texto clave que nos va a mostrar el por qué esta generación antigua fracasa y esta nueva generación también fracasa. En el libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 6 lo que Dios le dice a esta generación que está a punto de entrar
a la tierra de Canaán. Recuerden ustedes que Moisés no entró. Entonces en el capítulo 6, Dios le dice a esta generación: oye pues, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y detengámonos allí, por favor. Hablarás de ellas a tus hijos estando en tu casa. Es decir, la enseñanza en el seno familiar. Ahí empieza la formación de esta nueva generación en la casa. Nosotros hemos invertido las cosas, ¿verdad? La formación cristiana de nuestros hijos en la iglesia. Y no estoy en contra de la iglesia. Estoy en contra de lo que estamos haciendo, que delegamos la formación al pastor, a los pastores o a los maestros de la escuela dominical. Eso lo estableció Dios claramente cuando les dice al pueblo de Israel que la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Note usted los verbos que aparecen aquí: estando en casa, andando por el camino. ¿Qué indica esto de andar por el camino? Esto habla de la cotidianidad. Esto habla de que en el momento de trabajo ahí podía haber una enseñanza, pero no solamente verbal, sino una enseñanza con el ejemplo. Esto de andando por el camino, que habla de cotidianeidad, puede también referirse al momento cuando la madre estaba cocinando o estaban en las labores de la casa. La enseñanza no solamente verbal, sino la enseñanza con el ejemplo. Y al acostarte y cuando te levantes. Al acostarte y cuando te levantes. Ahora, permítame un momento, que aquí hay algo importante. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús ilustró la necesidad de orar? Y él habló de que había llegado una visita y el anfitrión fue a la casa de su amigo a importunarlo, le tocaba la puerta y decía: me ha llegado una visita, por favor préstame pan para darle a la visita. Y dice la escritura que el que estaba ahí adentro de su casa le dice: no puedo levantarme, mira, estoy en la cama con mi familia y no puedo levantarme y dártelo. Pero al fin de cuentas se levantó por la insistencia de su amigo. Ahora, cuando esta persona dice estoy en la cama con mi familia, quiero decirle algo del aspecto cultural de esa época. Todos dormían en una misma cama. Parece raro, ¿verdad? A nuestra cultura ahora. Pero todos los padres y los hijos dormían en una misma cama. El padre iba a la pared, los hijos en medio, y en el otro extremo iba la esposa, la madre de los hijos. ¿Por qué dormía el padre a la pared? Porque las casas eran de adobe con barro, la mayoría de ellas. Entonces era muy fácil hacer un hueco en la pared y meterse a robar. Entonces por eso es que el padre dormía en la pared. Entonces levantarse a darle pan al vecino que ha venido a prestárselo
era realmente un trámite. Entonces la Biblia dice aquí que esta palabra será enseñada en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, nuevamente en el seno familiar, en la intimidad de la habitación, los padres tenían que enseñarles no solamente de una forma verbal, sino también por el ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios. Esto le dijo Dios a Israel antes de que entraran a la tierra de Canaán. Esa generación que entró juntamente con Josué fracasó en formar a la nueva generación. Por ende es que esa nueva generación ni conoce a Dios, ni mucho menos las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces, ¿qué verdades podemos extraer en esta hora? Que somos el producto de nuestra generación anterior, que si no fuimos formados, y de hecho yo no fui formado por la generación anterior, mis pastores fueron personas que nunca estuvieron de acuerdo en que yo estudiara, porque ellos enseñaban que para qué estudiar si Cristo ya venía. Recuerdo que hasta me dedicaban mensajes cuando yo empecé a estudiar en un seminario. Llegaron hasta decir que yo no tenía ministerio. Gracias a Dios reaccioné, visualicé, comprendí la importancia de la preparación. Pero muchos de aquellos jóvenes de mi época fueron seriamente dañados por esa generación anterior. Y el caso mío es un caso que se puede repetir con muchas otras personas que fueron dañadas por sus generaciones anteriores. Entonces, este proceso de reconstruir esta generación no es fácil. Tenemos nosotros el reto de dejar preparada a una nueva generación. Pero la preparación de esa nueva generación no debe de ser solamente una preparación teórica, sino una preparación ilustrada por el ejemplo. Sobre todo en el seno materno, en el seno familiar. Como dice aquí la Escritura, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en casa es lo primero, y andando por el camino, en la vida diaria, en lo cotidiano, de pronto hasta sin formalidad, de una forma informal, mientras se desayuna, se almuerza, se conversa, se trabaja, se juega, y al acostarnos y cuando nos levantemos. Esta fue la causa por la cual esa nueva generación no conocía a Jehová ni las cosas que Jehová había hecho por Israel. La generación anterior falló. Amados, no fallemos. Dejemos una generación preparada, una generación con conocimiento de Dios en sus vidas. Pero ese conocimiento, no solo con lo teórico, sino con nuestro ejemplo. Seamos ejemplos vivientes de la veracidad de la palabra de Dios. Que esta palabra nos ayude, nos ministre, nos bendiga. En los méritos de Cristo lo pido. Amén. Le doy gracias a usted por este tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le siga bendiciendo.